Continuando con el curso de Python, en esta ocasión vamos a darle seguimiento a la clase anterior que estábamos hablando acerca de los condicionales. En Python existe una forma diferente para poder trabajar con condicionales anidados, y para ello vamos a hablar de el elif. El elif es una forma que se utiliza en Python para poder anidar diferentes if y con ello poder realizar diferentes opciones dentro de nuestro programa. Si vemos acá que la construcción de if-else se puede extender añadiendo la instrucción elif, que es lo que había mencionado hace un momento. La estructura de control if, elif y else permiten encadenar varias condiciones. Elif es una contracción de else if. La orden en Python se escribe así. Si hablamos de contracciones, es como cuando en inglés también existen diferentes contracciones. Acá también en Python podemos decir que elif es una contracción, es una forma abreviada de unir las palabras else y if. La sintaxis de elif es la siguiente. Vamos a ver de qué manera podemos realizar esta estructura para poderla trabajar dentro de Python. Primero lo que vamos a hacer es colocar if, luego la condición, los dos puntos, luego colocamos el bloque de instrucciones que se va a ejecutar, siempre dejando la sangría respectiva. Luego viene la parte de elif, la condición 2 puntos y luego el bloque de instrucciones 2 que pertenece a este elif. Y así abajo de elif yo pudiera haber escrito otro elif, condición 3 y luego el bloque 3. Pero en caso de que ya no hubiera otra condición, yo utilizo como mi condición final el else, dos puntos y luego un bloque 3. Si se cumple la condición 1, se ejecuta el bloque 1. Si no se cumple la condición 1, pero sí que se cumple la condición 2, se ejecuta el bloque 2. Si no se cumple ni la condición 1 ni la condición 2, se ejecuta el bloque 3, que es el que está en el else. La estructura del elif, esa estructura es equivalente a la siguiente. Como lo vemos acá, primero colocamos sí, condición 1, bloque 1. Si no, colocamos if, condición 2, bloque 2, si no, bloque 3. Esto sería el equivalente a lo que vimos hace un momento. Esta es la estructura normal, podríamos decir, de if-else, mientras que allá ya vemos de que deberíamos dar el if como un if más. El diagrama de flujo para poder realizar esta estructura es el que aparece acá. Tenemos una condición, tenemos falso para la izquierda y para la derecha verdadero. Si se cumple, entonces se ejecuta el bloque 1. Y si no se cumple, vuelve a evaluar y dice, ¿es igual a la condición 2? Sí, entonces se ejecuta el bloque 2 y si no, ejecuta el bloque 3 y se sale del diagrama de flujo. Esta sería la forma como podemos representar la instrucción if, el if, else. Tenemos un ejemplo. El ejemplo es acerca de la edad. Tenemos una variable que se llama edad y le estamos diciendo al usuario que ingrese los datos. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces va a imprimir en pantalla usted es mayor de edad. Si la edad es menor a 0, entonces va a escribir en pantalla que no se puede tener una edad negativa. Y si no ocurre ninguna de estas dos condiciones, va a imprimir es usted menor de edad. Eso es lo que va a hacer en pantalla. Cuando lo vemos ya en el programa, quedaría de la siguiente forma. Acá lo tenemos ya ejecutado. Me salió en pantalla cuántos años tiene. Yo agregué el 23 y me dijo de que es usted mayor de edad. O sea que eso es lo que hace
este pequeño programa. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 también tenemos una variable que se llama edad. Pide los años si la edad es menor a 0. Entonces de una vez me imprime que no se puede tener una edad negativa. Si la edad es menor que 18, entonces usted es menor que edad. Y si no se cumplen estas dos, va a imprimir que es usted mayor de edad. Veamos lo que ocurre. Tenemos acá el ejemplo, pregunta cuántos años tiene y luego me dice que es usted mayor de edad. Y eso sería cómo ejecutar el programa. El siguiente tema de esta clase son las funciones. Como ya hemos visto, las funciones son pequeños bloques de código que se realizan para no tener que estar agregando todo el mismo código en cantidad de veces, sino que cuando necesitamos ese código, lo que hacemos es hacemos una llamada a la función, una línea de código. Ahí estaríamos incluyendo todas las líneas de la función. Las funciones se pueden crear en cualquier punto de un programa escribiendo su definición. La primera línea de la definición de una función contiene: primero, para crear una función en Python vamos a utilizar la palabra reservada def. Cada vez que veamos un def dentro del código de Python, sabemos que es una función. Luego le vamos a escribir un nombre a la función. El nombre de la función, siguiendo las reglas de Python, deberíamos escribirlo todo en minúsculas, y si vamos a tener dos o más palabras, se deben separar por medio del guión bajo. Esas son las reglas. Y luego dentro de paréntesis se pueden incluir los argumentos o los parámetros o las variables que va a llevar esa función. Esos son los parámetros o los argumentos, son los que el usuario va a ingresar. Acá tenemos el ejemplo, tenemos una función que se llama licencia. Este no tiene ningún parámetro y estamos diciendo que cuando entre esa función lo que va a hacer es que va a imprimir copyright 2020, ahí está mi nombre. Luego imprime el número de la licencia o el correlativo de la licencia, y después va a imprimir en pantalla. Este programa no hace nada interesante. Licencia, ahí estamos llamando el código que se agregó ahí. Entonces van a salir impresas esas dos líneas y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a imprimir el programa terminado. De esta manera es como funciona. Este programa no hace nada interesante. Copyright, licencia y programa terminado. Así es como funciona. Luego tenemos el mismo ejemplo, pero ahora lo que estamos haciendo acá es que primero definíamos la función de licencia y luego imprimíamos. Ahora en esta parte de acá primero estamos imprimiendo, llamando a la función, luego imprimimos, después colocamos la función o la creamos, y de esta manera quedaría. Dependiendo de cuál sea el IDE que ustedes estén utilizando, puede ser que esto no les funcione. Esta no es la mejor forma de realizar una función dentro del código. La función es correcta, tal y como está ahí, está muy bien, pero lo que está mal es el orden del código. Primero debería ir la función y después la llamada a la función, porque en algunas partes, si lo dejan así, les va a dar error y les va a decir de que no han definido a esa función, por lo tanto no se puede utilizar. Solo hay que tener cuidado con esta parte. Tenemos las variables locales. Si no se han declarado como globales o no locales, las variables a las que se asigne valor en una función se consideran variables locales, es decir, solo existen en la propia función. Incluso cuando en el programa exista una variable con el mismo nombre, como muestra el siguiente ejemplo. Entonces tenemos aquí a igual 2, a igual 5. ¿Esto cómo se traduce o qué es lo que hace?
tenemos una función que se llama subrutina, no tiene ningún parámetro. Tenemos una variable, en este caso es una variable local porque la estoy definiendo dentro de la misma función. Luego imprimo en pantalla el contenido de la A o lo que tiene la A asignado, y luego la palabra return, que esa lo que hace es que indica que se acabó la función. Luego fuera de ella tenemos un A igual a 5. Esta A es una variable, ahí se puede tomar como variable local. ¿Por qué? Porque arriba ya la estaba definiendo. Entonces esa misma variable es la que se va a utilizar. Luego tenemos acá subrutina, estamos llamando a la función y estamos imprimiendo las variables locales. Solo existen en la propia función y no son accesibles desde niveles superiores, como puede verse en el siguiente ejemplo. De subrutina A igual 2, prenda, retorno. Subrutina, abre, cierra, prenda y se acabó. Y acá tenemos una variable que es local y sería la A. Ya cuando hacemos la llamada a la subrutina, no tenemos que colocar ese argumento porque esa A es interna y ya está declarada, pero no es una variable de entrada. Por eso es que no se coloca dentro de los paréntesis. Acá ya lo tenemos en código. Lo único que está haciendo es que me está imprimiendo el 2 y luego o sea, yo lo estoy asignando y después me lo va a imprimir. Ok, luego de esto tenemos acá un ejemplo con una variable global. Dentro de Python existe una palabra reservada que se llama global. Si yo quiero declarar dentro de una rutina una variable que sea global, le agrego la palabra global y de esta manera es válida tanto dentro de la función como en cualquier parte del programa. Y eso es lo que es más importante de esta parte. Entonces acá ya lo tenemos. Lo que estamos haciendo acá es primero imprimir el 5 porque es el que está antes de la llamada a la función. Subrutina lo que hace es imprimir un 1, entonces por eso es que aparece ahí el 1, y eso sería todo lo de la función. Vean que para crear una función utilizamos def, nombre de la función, abre, cierra, y luego los dos puntos. Luego iría todo lo que se quiere agregar. Ok, esto sería todo por esta clase. Para esta clase no tengo una tarea, solo lo único es que vean el video, su resumen, y siempre lo dejen en el mismo espacio donde han dejado los anteriores. Yo les agradezco mucho por su atención. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Gracias por gracias por haber visto el video y por su atención. Nos escuchamos en el próximo video.